Hola a todos, bienvenidos a esta clase en la que vamos a estudiar la gravedad específica del suelo. Pero sí, cuando digo gravedad específica del suelo, debería ser más preciso. Y la razón es muy simple. En realidad existen dos tipos diferentes de gravedades específicas que se definen para un suelo en particular. El primer tipo de gravedad específica que definimos se conoce como gravedad específica absoluta o verdadera. Gravedad específica absoluta o verdadera. Y sí, de hecho se denota como GT, mientras que el segundo no es nada, pero esa es la masa o gravedad específica aparente. Y sí, este segundo tipo particular de gravedad específica, que es la gravedad específica de masa o aparente, en realidad se denota por Gm. Y entre estos dos, ¿cuál es el más popular? ¿Cuál se usa más incluso en las fórmulas? ¿Y cuál es el más grande que somos? Lo entenderemos en esta clase en particular. Pero antes de entender eso, primero comprendamos qué es la gravedad específica. Como todos saben, o quizás hayan aprendido en la asignatura de mecánica de fluidos, la gravedad específica es la relación entre el peso unitario o la densidad de dos materiales diferentes. Y entre ellos, uno de los materiales es el material estándar. Así que, en lugar de las densidades, también podemos comparar los pesos de dos materiales diferentes para la misma cantidad de volumen. Así que aquí, supongamos, si considero el volumen como 1 metro cúbico o una unidad, simplemente podemos comparar el peso de dos materiales diferentes. Así que supongamos que considero el peso de una unidad de sólidos. Con respecto al agua, obviamente aquí el material estándar es solo el agua, igual que la que solíamos tomar en mecánica de fluidos también, así que un volumen unitario de agua. Sí, aquí por favor entiendan que cuando digo que es una unidad, eso significa una unidad de volumen de sólidos y una unidad de volumen de agua. Así que aquí la unidad es de volumen. De la misma manera, si supongamos que voy a calcular cuál será el peso de una unidad de volumen de sólidos, entonces obviamente pueden ver aquí que el peso no es otra cosa más que el peso unitario por el volumen. Así que aquí pueden escribir que el peso unitario de los sólidos es gamma de los sólidos por el volumen de los sólidos. ¿Sí o no? De la misma manera, si quiero calcular el peso de una unidad de volumen de agua, eso será gamma del agua por el volumen de agua. Sí, por favor, tomen nota aquí de que hemos considerado el volumen como una sola unidad para ambos, así que el volumen de los sólidos también es una unidad y el volumen de agua también es una unidad. Por lo tanto, aquí podemos decir que no es otra cosa más que gamma de los sólidos dividido por gamma del agua. Así que aquí nuevamente podemos decir que el GT no es otra cosa más que gamma de los sólidos sobre gamma del agua. Y esta es la fórmula para GT. BRS, si defino el valor de Gm, no es otra cosa más que el peso de una unidad de volumen de suelo. Una unidad de volumen de suelo respecto a una unidad de volumen de agua. Ahora, espero que puedan notar eso. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Aquí pueden decir que en GM hemos usado una unidad de volumen del suelo total, mientras que en GT era una unidad de volumen de sólidos. Así que si queremos calcular el peso, entonces será igual a gamma del suelo por el volumen del suelo. Mientras que el peso del agua será nuevamente igual a gamma del agua por el volumen de agua. Pero como ya hemos mencionado, el volumen debe ser igual a una unidad. Por lo tanto, finalmente pueden ver que el valor de Gm será igual a gamma del suelo dividido por gamma W. Ahora, si quiero comparar ambos, ¿pueden decirme cuál será mayor? Obviamente, gamma de los sólidos será mayor. ¿Por qué? Gamma de los sólidos en realidad se calcula usando solo el volumen de los sólidos, mientras que si consideramos el suelo tendrá tanto vacíos como sólidos.
¿sí o no? Así que el suelo también tiene vacíos y por eso su densidad será menor. Y si la densidad del suelo es menor, eso significa que aquí podemos decir simplemente que el valor de GT siempre será mayor que el de GM. ¿Sí o no? Sí. Pero sí, si conocen la fórmula de gamma que también vamos a derivar en las próximas clases. Pero si no la has derivado o si ni siquiera has leído esa fórmula hasta ahora, por favor ten paciencia conmigo. Solo asume que la fórmula de gamma para el suelo no es otra cosa que GT más SE por gamma doble U sobre 1 más E. Solo asume que esta es una fórmula que vamos a derivar en nuestras próximas clases. Así que, aunque no sepas sobre esta fórmula, solo asúmelo. Y si usamos esta fórmula aquí, ¿dónde? Aquí, en este gamma del suelo. Solo pon esta fórmula aquí. Entonces, ¿cuál será la fórmula que obtendrás? Será igual a GT más S. S es tu grado de saturación por el índice de vacíos, que es E, por gamma doble U sobre 1 más E. Ese es tu numerador y dividido por gamma W. Así que si resuelves aquí, verás que este gamma W se cancelará con este gamma W. ¿Sí o no? Y por lo tanto, finalmente obtendrás que GM es igual a GT más C sobre 1 más C. Así que la fórmula es muy simple. ¿Cuál es la fórmula entre GT y GM? Es decir, GM es igual a GT más S dividido por 1 más E. Así que esa es la fórmula más sencilla. Y sí, puede que haya algunos ejercicios numéricos en tu examen o incluso en el campo también es posible que solo conozcas el GM, porque en realidad sobre el terreno ni siquiera se puede calcular el valor de GT con mucha facilidad. Pero sí, puedes simplemente excavar un trozo de tierra y calcular su peso unitario aparente muy fácilmente en el campo. Banda, si conoces el valor de GM, también puedes calcular fácilmente el valor de GT. Bien, eso es todo por esta clase. En nuestra próxima clase vamos a comprender algunos términos más. Hasta entonces, cuídate. Adiós.